Amén. Hemos estado hablando y el tema es el león que vigila. Y de verdad es alguien que no permite la restauración. Bueno, no quiere que se restauren las vidas. No le interesa por ningún motivo que una vida se restaure. El plan de Dios desde un principio y siempre es que nosotros nos restauremos. Restaurar en el hebreo es bien interesante, y en el griego dice no hacer igual que al principio, pero aún es más, dice hacer doblemente mejor, ¿ya? O sea, mejor que al principio. Habíamos dicho que este joven había caído porque había fallado a la palabra, se había equivocado. Entonces ahora, según todo lo que hemos avanzado, el proceso era la restauración, ¿no? El proceso es la restauración. Y hemos visto, ¿no?, cómo la iglesia a veces no cumple ese papel y lastimosamente es el único ejército, dice, que pisa sus heridos y no hay una búsqueda de ellos, no hay guardarlos a ellos. Entonces es un problema existente. Entonces la restauración es algo que Dios ama. Ahora habíamos visto, ¿no?, con ¿se acuerdan? Con el hombre que estaba yendo rumbo a Jericó y cómo había sido asaltado y siendo ministros del Señor, siendo hombres de Dios, no supieron ayudarle ni restaurar esa vida. Entonces sí fue un problema. Ahora un poco vamos a ver los enemigos de la restauración. O sea, hay enemigos que no quieren que las vidas se restauren. Entonces uno de ellos es el león vigilante. Vayámonos a Isaías capítulo 1 versículo 26, capítulo 1 versículo 26. ¿Qué dice? Este tema lo hemos avanzado, pero yo lo vuelvo a estudiar y Señor da más, así es que no siempre me quedo con eso. ¿Qué dice? Haré a tus jueces como eran al principio. ¿Quién eran los jueces? Los encargados de impartir justicia, aquellos que instruían la ley, aquellos que escuchaban a Dios, eran personas que estaban más o menos en una forma de gobierno, que impartían justicia. Entonces, ¿qué pasó con la justicia? Se había vuelto todo un caos, se habían vendido, entonces Dios tenía que volver otra vez a eso. De alguna manera en la iglesia los pastores se constituirían en jueces, por decir, si voy un poco a la figura y a ver, porque dan la palabra, imparten justicia y tiene que ser así. Pero la Biblia dice que todo esto se había quedado mal. Entonces también está tus consejeros como al comienzo, ¿ya? Después te llamarán villa de justicia, ciudad fiel, como al principio. Y ahí hemos avanzado, ¿no? El Salmo 7:2 que dice: no sea que alguno desgarre mi alma. ¿Cuál? León. O sea, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están las situaciones a veces para descarriarnos del camino de la justicia? ¿Dónde están las situaciones que nos hacen salir de los caminos del Señor? Si no es este león. Y este león, uno de los aspectos principales que maneja es el alma. Ya es el alma, ataca el alma, ataca los sentimientos, ataca las emociones. Y creo que ha sido la mejor arma, la mejor arma que él ha usado dentro de la congregación, dentro de los matrimonios, amistades, de dejarlos desgarrados en el alma. Vamos a ver un poco más porque he agregado algunas cositas más a esto. La palabra desgarrar es taraf, que significa arrancar, tirar a pedazos, desgarrar y despedazar. Hoy vamos a ver el Strong para que podamos confirmar algunas palabras que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hace el león? Arranca, tira a pedazos, desgarra las emociones. Ahora, lógicamente el alma tiene tres partes, todo tiene tres partes, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. Todo está conformado de tres, el número 3 es muy importante en el Señor. El cuerpo es cabeza, tronco y extremidades. En el alma es intelecto, voluntad y emociones. En el espíritu es conciencia, instinto, y no recuerdo una más que es. No sé si es comunión, no recuerdo bien, ¿ya? Pero son tres. Pero iremos a lo que es nuestro, ¿ya? Iremos. Aquí el alma va a ser atacada. Ahora, cuando el alma es atacada, cuando el alma es hecha pedazos por una situación, entonces acciona y reacciona. Ahora, si el alma es el centro de los sentimientos, el asiento de las emociones, entonces algo pasa con el alma. Según cómo reciba la información el alma, o según cómo se lo trate al alma, o la información que ella reciba,
entonces va a determinar una conducta, ¿ya? Pero no solamente una conducta, a veces esta conducta le va a llevar a tomar cierta acción, ¿ya? Cierta acción. Puede ser una explosión de ira, de enojo, o esto trae lo que es el pecado, ¿no? Puede destrozar su vida, o al final puede deprimirse, ¿ya? Y responder de manera inadecuada, ¿ya? Entonces el alma. Ahora, como les dije, en el bautizo, no sé si se acuerdan cuando enseñamos del bautizo, y no sé si se acuerdan, los tres aspectos es igual, siempre son tres en la Biblia, como es el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Siempre hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Porque es una forma que el Señor nos ha enseñado, didáctica. Ahora, por ejemplo, en el bautizo, en las tres facetas que Dios va a restaurar nuestra vida, primero es en el Espíritu. El Espíritu estaba muerto. ¿Quién los regenera? El Espíritu Santo, ¿ya? Entonces somos regenerados por el Espíritu Santo. El siguiente punto para regenerar nuestra vida es el alma. ¿Cuándo nuestra alma es regenerada? En el bautizo en agua. Ahora tendría que explicarles mucho acerca de esto, ya es amplio para explicarles, pero cuando, por decir, la Biblia dice, ¿no?, que estábamos presos o este es el bautizo para muerte, hay ciertas palabras que nos indican que muchas veces estábamos atados a ciertas cosas, como que el agua libera, ¿ya? Pero como les dije, este es un tema más allá, que no me alcanzaría el tiempo para hablar, pero el alma es restaurada, porque es necesario restaurar el alma. Ahora el alma también es el principio de la restauración, porque emocionalmente, intelectualmente y voluntariamente yo estoy decidiendo recibir a Jesús. La tercera faceta para restaurar mi vida es cuando Cristo venga y esto corruptible se vista de incorrupción. Las tres áreas va a ser igual, restituidas por el Señor. Ahora, lógicamente, nuestro espíritu ha sido regenerado, nuestra alma está en proceso de regeneración, lo hemos visto con el bautizo que hemos hecho y lo que el Espíritu Santo hace con el bautizo del Espíritu Santo. Pero, aún así, en el diario caminar, estamos pues en ese proceso, hermanos. Y nuestra alma nos ha jugado o nos juega malas pasadas. Y a veces, como digo aquí, accionamos o reaccionamos, ¿no? Tomamos una acción ante un evento, ante una situación ocurrida. Entonces yo tomo una acción, a veces me pongo a la defensiva, cierro puertas, o caso contrario grito, o sea, tomo una situación defensiva, ¿ya? O reacciono prácticamente. Entonces, cómo haya sucedido las situaciones, qué haya pasado, hace que mi alma reaccione. Es por eso que debe gobernar ¿quién en mi vida? El Espíritu, ¿ya? Dice, no, los que andan en Espíritu, estos son hijos del Señor. Entonces es el Espíritu que guía nuestra alma. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, el Espíritu estaba muerto, inactivo en nosotros. Entonces, ¿quién gobernaba nuestra vida? El alma. El alma hacía lo que bien parecía y el vehículo que el alma usaba era el cuerpo. Era el cuerpo. Entonces mi alma reaccionaba y accionaba por medio del cuerpo u otras situaciones como el enojo, los ojos, tantas cosas que hay. Pero muchas veces el alma peca por la reacción existente. Entonces en otras los deprime, ¿ya? Los deprime de tal manera que pueden llegar a la muerte, como lo que quiso hacer Elías, ¿no? Que dijo basta ya, Job, Moisés, varios hombres de Dios que quisieron morir. Pero ¿cuál es el área afectada? El alma. Y nosotros hasta que venga el Señor, nuestra alma va a reaccionar, siempre va a reaccionar. Y eso es algo que debo combatirlo y debo sanarlo con la presencia del Espíritu Santo y la palabra del Señor. O sea, cuando alguien habla mal de nosotros, es el alma el que reacciona, no es el Espíritu. Es el alma el que toma una acción o una reacción, ¿ya? Es el alma. Es el alma que cuando escucha una murmuración o una palabra le lastima al alma, porque ahí están los sentimientos. Entonces, por eso el león ataca esa parte, ¿ya? Porque sabe que el espíritu, si no está débil, va a ser fuerte. Pero leamos más todavía. A ver, dentro del alma, ¿qué habría? El intelecto, ¿ya? Recibe, procesa y graba información. Y el intelecto y la inteligencia es tan especial que es todo lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que el hombre ha hecho. Hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, en una laptop, en una computadora, yo no entiendo, hay procesos de la luz, o sea, no entiendo, lo creo, lo recibo, pero ha habido gente que a través del intelecto lo ha hecho. Entonces, ¿el ser humano es inteligente? Sí, es inteligente.
¿ya? Y en su inteligencia Adán ha colocado pues nombres a todos los animales, inclusive a muchas cosas. Salomón se sabía todas las materias, entonces había inteligencia. Pero también hay la voluntad, ¿ya? De decidir, o sea, yo decido algo, ¿ya? Eso está en el alma, entonces tomo decisiones, pero dentro del alma también están las emociones, o sea, las expresiones, es la parte que entiende, que siente, que goza, ríe, llora. Entonces estas tres áreas a veces son afectadas por el enemigo, las desgarra, como en mi intelecto, dice, siéndose sabios se hicieron necios, entonces no me permite entender tal como se ve el panorama. Y a veces suponemos, el enemigo nos mete y nuestra inteligencia fuera del Señor comete errores y pensamos lo que no es, ¿no? Tomamos decisiones, aceptamos cosas que no son, o sea, ataca la inteligencia. Y como es atacada la inteligencia que ha sido borrada, la palabra es morainos, dicen en Romanos habla esa palabra, morainos, que significa retroceso de la inteligencia, es un retroceso a la razón. Entonces dice Dios, habiendo, dice, no, de adorar a Dios, adoraron bestias, cuadrúpedos, reptiles. ¿Qué pasó? Morainos, hubo un descenso de la razón de la inteligencia. Es por eso que cuando el orgullo se mete, uno queda como bestia, como un Nabucodonosor. Entonces la inteligencia es atacada, y cuando la inteligencia es atacada, la decisión que yo puedo tomar voluntariamente puede ser terrible. Entonces, si, no sé, ¿no? Hay personas emocionalmente muy débiles, no sé cómo hablar, muy sensibles. Mi papi tenía un problema, él era muy distraído, ¿ya? Y por más que caminábamos, nos veíamos de lejos, él no me veía, ¿ya? Y se pasaba distraído. Él tuvo muchos problemas por eso, porque pensaban que no lo estaban saludando. De alguna manera yo soy igual, a veces soy distraído, y por ahí me ve en la calle, no es que no lo he visto, soy distraído. Entonces, pero cuando alguien que no sabe esto, ¿qué dice su alma? El pastor no me ha saludado. Ya también puede ser pastor creído, ya. Pero generalmente uno dice, no, el pastor no me ha saludado. ¿Qué habré hecho? Y uno ve, ¿qué se habrá enterado? No, uno procesa. ¿Qué habrá pasado? O cuando, bueno, ya no es tanto, ¿no? Ahora, pero cuando está a fin de la reunión le digo, hermana, ¿puedes venir un ratito a la oficina? ¿Qué he hecho, pastor? ¿No? ¿Qué ha pasado? No, es que solamente quería hablarte, no es que hayas hecho algo. Entonces, ¿qué ha funcionado? El intelecto, pero está guiado mal y ha tomado una decisión. Y emocionalmente somos muy débiles. Entonces todo eso nos trae complicaciones. Es por eso que el enemigo desgarra nuestras vidas. ¿Sí? Pastor, estas cualidades que usted menciona, el intelecto, voluntad y emociones, ¿son las mismas que se usan para definir la personalidad? Sí, estas definen la personalidad. Estas definen. Claro, definen. Pero no solamente hablaríamos de esta personalidad, que estaría incluido el carácter y el temperamento. ¿No? No. En el Espíritu Santo ya son otras. No, en el Espíritu ya es otra. Son otras tres. Ya es conciencia. ¿Qué más dijimos? Instinto. Entonces creo que es comunión. A eso. Bueno, si hemos hecho a semejanza, sí, en cierto sentido sí. Claro, sí, tienes razón. En eso sí, pero él dice, nuestro razonamiento está lejos, pues sus pensamientos no se los puede alcanzar, sus decisiones no las podemos entender, y sus emociones distintas, porque Jesús en el huerto del Getsemaní estaba con emociones humanas y espirituales, y dice la Biblia en Jeremías que Dios llora por los montes, dice. Y a veces es bien difícil entender esas emociones divinas, pero como somos imagen y semejanza, sí nos ha hecho en ese estilo. Sí, pero esto define la personalidad. Pero lo que más define mi vida es la presencia del Espíritu en mi espíritu. Porque el instinto es la capacidad de discernir y saber lo que Dios quiere en mi vida, ¿ya? La comunión es, no sé si es comunión, no recuerdo bien. ¿La otra qué me dijeron? Instinto, el otro, conciencia. O sea, toma de decisiones, pero distinto. Pero está bien, Daniel, sí. Ahora, lo que yo estoy tratando de decir es que cuando el alma tiene este problema, entonces tomamos decisiones terribles. Yo creo que, no sé todos, hasta yo soy atacado por eso, ¿no?
El pastor no es libre, si el Michu no me saluda ya pienso, ¿qué habrá pasado? Ya. Son ideas que nos mete el enemigo. Entonces uno tiene que estar presto a atender. Entonces es la mejor manera de desgarrarnos a nosotros, la mejor manera de destrozar nuestras vidas, especialmente en los sentimientos que hay entre pareja, familia, hermanos. Es terrible, ¿no? Entonces el enemigo ataca porque sabe que si el alma prospera, todo le va bien. A ver, vamos a ver esto en 3 Juan 1:2. Si hay alguna pregunta, no hay problema. Como lo hizo el hermano Daniel, por favor interrumpa nomás. Esta es una clase. ¿Qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, se piensa que Gallo estaba enfermo. Ahora, esta es una incoherencia con la teología de la prosperidad, ¿no? La teología de la prosperidad dice que si tú estás enfermo, entonces estás en un pecado y no estás bien en comunión con Dios. Eso dice la teología de la prosperidad. Pero aquí Gallo estaba enfermo. ¿Pero cómo estaba su alma? Próspera. Entonces no coincide. Él estaba enfermo. Por eso le dice, a ver, vayamos a la Biblia latinoamericana. Muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por muy buen camino, te deseo que goces de buena salud. O sea, no estaba gozando de buena salud, pero su alma, ¿cómo estaba? Muy bien. Y para que su alma esté bien, ¿qué debería pasar? El espíritu debía estar gobernando. Entonces, él era un hombre muy espiritual. Era un hombre que ayudaba a la gente, que daba, que estaba en la palabra y en la verdad y doctrinalmente bien. Pero tenía un pequeño problema, estaba delicado de salud. Pero cuando yo leo esto, está diciendo, ¿no ve? Que cuando prospera el alma, cuando va por el buen camino, Dios va a dar las siguientes cosas. Como dice, busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Entonces, que el alma prospere de verdad es bueno. Y al enemigo no le gusta que el alma esté por buen camino. Porque si bien no me saluda el Mishu, perdón, en el ejemplo que hice, ¿qué hace mi alma? Si está por buen camino. No, le saludo, hola Mishu, ¿qué ha pasado? No me ha saludado, le digo. Porque el espíritu gobierna. ¿Qué pasa? Es hipotético, ¿no? ¿Qué pasa si Nati habla mal de mí y mi alma lo sabe? Pero si el espíritu gobierna y mi alma va por buen camino, ¿qué hace mi alma? Me dije, ¿qué hace mi alma? ¿Qué hace? Sí, yo puedo ir a hablar, o sea, es más fácil. Nati, ¿qué ha pasado? ¿Te he hecho algún daño? Si te he hecho un daño, perdóname. Ya, yo no más no ve. O sea, el alma es distinta cuando es gobernada por el espíritu. Y eso al enemigo no le gusta. ¿Qué prefiere el enemigo? Almas enfermas. Y se han dado cuenta en la iglesia, en familias, estamos enojados y destrozados porque el enemigo nos ha puesto ideas falsas. Y hemos tomado una reacción y una acción contraria a la Escritura. Y esto nos ha hecho mucho daño. ¿Ya? Ahora, la teología de la prosperidad lo aplica de otra manera esto, ¿no? Así como prosperas, también tienes que prosperar, ¿no? Pero esto es espiritualmente, aunque también tiene lo otro. Pero en principio de Dios, primero es la prosperidad espiritual para que venga la prosperidad material. No es al revés, la prosperidad material y luego la prosperidad espiritual. Pero lo que yo quiero decir es que el enemigo no le gusta que nuestras almas estén bien. No le gusta. Porque sabe que esa alma se goza en las tribulaciones. Sí, pues se goza. ¿Por qué se goza en las tribulaciones? Porque el Espíritu Santo gobierna su vida y el Espíritu dirige su vida. Es por eso que el enemigo ataca nuestras emociones, a mí en problemas familiares, me quiere lastimar, destrozar, para tomar decisiones y acciones. ¿Por qué la gente renuncia de los ministerios? ¿Por qué dejamos, es integral, ¿no? ¿Por qué se deja una iglesia? ¿Por qué uno se aparta de las cosas de Dios? Porque ha habido un dolor en el alma. Ha habido un dolor en el alma. Porque si ese dolor hubiera sido tratado por el Señor, hubiéramos afrontado las cosas. ¿No ve? Ahora, sigamos.
Toda información, conceptos, criterios erróneos y costumbres que estorban nuestra vida ha sido borrada por medio de la palabra y su Espíritu Santo. Es bien interesante. Entonces, para que mi alma sea próspera, para que mi alma haga eso, ¿qué necesito, Nati? ¿Qué es lo que requiero según este concepto que he dado? Para borrar esas informaciones. Para borrar, dice que están hablando de vos, Nati, así están diciendo, Nati, que danzas con el pie contrario, no sé, pues ya, cualquier cosa. ¿Qué haces esto, Nati? Tus vestidos bien feos son, dice, perdón, no es verdad, ¿no? Pero ¿qué haces cuando hay una información así? Procesa. Y si procesas, tomas una acción a veces. Nunca más vestidos, jamás. Pero yo, ¿cómo combato esto? Según este concepto que hemos dado. Con palabra y la llenura del Espíritu Santo. Al Señor Jesús, ¿qué le dijeron? Hemos pasado ese tema. Este habla por Satanás. Este es un loco. Tiene demonio. A ti no te han dicho eso, Nati, ¿no? No nos ha dicho. Pero el Señor, yo siempre me recuerdo de la lección de David. David, ¿cómo combatía? ¿Se acuerdan? Cuando querían matarlo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Babeaba, ¿no? Dice que querían matarlo a David. Y habían dicho, este es peligroso, queremos matar. Y David, que se ha hecho loco, ha rascado las paredes, ha babeado saliva. Y un pastor decía, no, cuando haya problemas, hazte loco. Hazte loco, no dejes que penetre a tu vida. Babea, rasca, hazte loco. Y es que alguna vez a mí me enseñaba, me decía, no, si quieres ser cristiano, sé hombre de goma. No, sé hombre de goma. ¿Cómo es eso? Que todo te rebote. Porque si permites que algo se introduzca en tu vida, es terrible. Ahora yo les digo, ¿no? ¿Alguien está libre de eso? Yo no. No. Un problema en pareja y ya afloran las ideas. De todo. Entonces se comete errores. Pero la manera de borrar estas cosas, de combatirlas, es por medio de la palabra, ¿no? Es por medio de la palabra. El sábado estoy de viaje, no sé a qué pueblo, y me han dicho, pastor, va a enseñar desde las 9 hasta las 3 de la tarde. No sé qué haré, hermano. Estoy asustado, de verdad. Tanto y en el campo y en Aymara, me dijeron. Amén. Ya. Pero borramos informaciones, borramos datos que no son correctos. Porque el intelecto recibe, ¿no? Recibe toda esa situación. A ver, seguiremos avanzando esto. ¿Qué más? ¿Qué dice el Salmo 19:7? A ver, voy a pedir que participemos ahora. Juanquisito, léemelo. La ley del Señor es perfecta, que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio. ¿Qué restaura nuestra alma? La palabra. Entonces, la gente sin palabra tiene problemas. Nosotros que tenemos palabra tenemos problemas. Tenemos problemas. Pero dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Nos sana el Señor. Nos restaura. Y esta semana he recibido ataques a mi alma terribles, ¿no? Y querer procesar información y tomar acción. Pero no es prudente, no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice? El testimonio del Señor es seguro. Entonces, lo que Dios ha hecho, lo que dice su palabra es seguro. Y nos hace sabios y hace sabio al sencillo. Hace que tomemos decisiones adecuadas. Entonces ya entiendo mejor con esto cuando dice, no, gócense en las tribulaciones. Ya no es un gozarse por gozarme mecánico. Dice que me goce, ya me goza. No, es algo que está aquí adentro. La palabra te ha cambiado. Y el Espíritu Santo que habita te ha dado esa felicidad. Entonces, distinto, ¿no ve? A ver, seguiremos leyendo. Por eso dice la palabra, haré tus jueces como eran al principio, a tus consejeros como al comienzo, ¿ya? Y después te llamarán villa de justicia y ciudad fiel. Entonces Dios quiere restaurarnos, hermanos. ¿Cuánto nos has restaurado? Yo digo, ¿cuánto nos has restaurado el Señor? De verdad ha sido un Dios muy bello para nuestras vidas. A ver, leamos Proverbios 13:14. A ver, ¿quién me lo quiere leer? Esther, ¿me lo lees?
Ahora el alma, ¿cómo puede ser diligente? ¿Y en qué tiene que ser diligente? Ya lo hemos avanzado, creo que está nomás en el tema. ¿En qué sería diligente el alma? Ahora el alma del perezoso desea y nada alcanza, dice. Pero estamos hablando de Biblia, de palabra de Dios. Entonces, más el alma diligente, ¿cómo es prosperada? ¿O en qué consiste su diligencia? Ya lo hemos dicho, ya hemos dicho. ¿Diligente en qué entonces? Leer su palabra, estudiarla, entenderla, correr al discipulado es diligencia. Porque el cuerpo, ¿qué quiere? Descansar. Pero ¿quién le ordena al cuerpo? No, el alma. Es el alma que te dice, no vayas, hace frío, estás cansado. Además el Denis graba. Ya. Uno puede decir, ¿no? El alma es así. Se ríe, ¿ya? Entonces a veces el alma es así. Pero por eso David le decía, alma, levántate que tenemos que ir. ¿Se acuerdan? Entonces es diligente en la búsqueda de la palabra, es diligente en la oración, es diligente en escudriñar. Yo sé que a veces abuso de mi cuerpo, pero yo le obligo a mis ojos a leer. Y a veces estoy cansado, estos tiempos estoy con mucho ajetreo, estoy haciendo el viaje a Huaricana por esto de la construcción, el retiro de pastores que vamos a tener los 2 días, me voy a Viacha a dar discipulado y estoy en una construcción en la casa, estoy cansado, hermanos. Llego a casa y quiero estudiar y quiero dormirme, de verdad, o sea, caigo. ¿Y qué lección voy a dar? Es que le obligo a mis ojos. Quiero ser diligente, quiero ser diligente. Ahora esa es mi área de mí, pero hay otras diligencias en el ayuno, en la oración. El alma tiene que ser diligente. En cambio el alma perezosa desea, quiere ir al ayuno, quiere estudiar la palabra, quiere orar, pero no alcanza. Entonces es un proceso. Entonces para que el alma esté bien y prospere, necesariamente uno tiene que estar bien espiritualmente. Entonces son cosas que el Señor nos da fuerza, nos empuja a hacer. Entonces un alma disciplinada, un alma cambiada por la palabra, por el Espíritu, lo hace. Ahora, pero los ejemplos más bellos que he dicho hoy es que el alma sabe cómo reaccionar, no por su propia voluntad, sino porque el Espíritu Santo le guía. ¿No ve? Hemos dicho eso. Seguiremos yendo. Este es un ataque de ese león. La palabra prosperar es dashen. Significa ungir, lustrar con aceite, engordar, prosperidad, eso significa. Entonces dice, más el alma de los diligentes, ¿qué será? Si hago esto, será ungida, llena, gorda, engordado, pero antes la gordura era bien vista, en el sentido bueno de la palabra, ¿ya? Entonces, el alma que es diligente es ungido por el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos habla mucho de alma. Hemos hablado harto, ¿no? Porque la tsunamita dice, ¿no? Al que ama mi alma, ¿se acuerdan? Al que ama mi alma, dice. No dice al que ama mi espíritu. Entonces, cuando un alma está gobernada por el Espíritu Santo, es ungida. Engorda en el sentido de decir, va creciendo espiritualmente por la palabra del Señor. Pero para que un alma esté en eso, es el Espíritu Santo que hace esa vida en nosotros. Entonces uno tiene que ser lleno, como dice, ser llenos con el Espíritu Santo siempre. Y el alma procesa toda esa información. Si no me acuerdo, el instinto es lo que recibe la palabra, la procesa el intelecto, toma una decisión y el cuerpo actúa para alabar. Algo así es en el estudio que hemos dado hace tiempo, ¿ya? A ver, seguiremos. Esta misma palabra prosperar en el griego es eudó, ¿ya? Eudó. Significa bien, o sea, es una palabra compuesta, y jodos, carretera o progreso. En realidad, ¿qué significaría esto? Eudó significa ayudar en el camino, lograr alcanzar figurativamente, triunfar en los negocios, prosperar y próspero viaje. Aquí tiene sentido, es lo que le dice a Gallo. Deja que tu alma sea ungida.
Deja que el Espíritu Santo gobierne tu alma y tomes buenas decisiones. Todo lo que hagas, ya, te va a ayudar en el camino. Te va a ayudar a lograr alcanzar tus metas, tus objetivos. Vas a triunfar en los negocios. Ahora, los negocios no necesariamente son los negocios de afuera, porque Jesús, ¿qué le dijo a los maestros o a su padre? ¿Qué le dijo? Cuando dijeron, hijo, nos has hecho buscarte. ¿Qué dice Jesús? ¿No sabías que tengo que estar en los negocios de mi padre? Entonces te vas a triunfar en los negocios y tu viaje es próspero. Entonces, cosas son, la Biblia llena de todas esas cosas está. Entonces, la prosperidad es parte del Señor, sí, pero tenemos nuestras prioridades. La prioridad de la prosperidad espiritual va a determinar la prosperidad del alma, no es al revés, ¿ya? No es como nos dicen, no, estás enfermo, no tienes riqueza, entonces eres un pecador, no. Hemos visto que Gallo era un hombre enfermo, pero su alma era próspera porque su espíritu estaba bien, ¿ya? A ver, sigamos viendo. Entonces este es un asunto muy bonito. Conforme somos diligentes en la administración de nuestra alma, esta es prosperada. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi alma? ¿Cómo la ministro a mi alma? Porque yo la ministro. Ahora, lógicamente, también en la iglesia se ministra, nosotros estamos ministrando, pero yo la ministro a mi alma. ¿Cómo la ministro? ¿Pero cómo? A ver un ejemplo. Daniel, ¿cómo ministrarías tu alma? Ya, pero ¿cómo ministras? Y está bien, el concepto está bien, pero haciéndolo más sencillo, en lenguaje sencillo, Daniel, lenguaje sencillo. ¿Cómo ministras a tu alma? Está bien, ya, ¿cómo sirves a tu alma? ¿Cómo, pero? Ya. Yo soy loco, ¿no? Cuando hablo solo. ¿Qué te pasa, Freddy? Así le digo, ¿qué te pasa, Freddy? ¿Qué te pasa? Sí, digo así, me digo, cuando tengo un problema. La palabra dice esto, levántate. Así me hablo yo. ¿Qué dices? Como David decía, ¿por qué te abate su alma mía? ¿No ve? Entonces, bueno, yo tengo esa costumbre, ¿no? Bueno, yo creo que Dios lo ha puesto, ¿no? Entonces, cuando tengo un problema, o me encierro y le digo, Señor, y le hablo a mi alma, porque el alma es el que me trae estos problemas, es el alma el que me mete estas ideas, y cuando no es ministrado, entonces, conforme yo diligentemente ministro a mi alma. Ahora, todo lo que Daniel dijo es correcto, la palabra, pero ese rato leyendo la Biblia no la voy a ministrar. ¿Cuándo la ministro? Cuando ya he leído. Y cuando tengo el problema viene el Espíritu y me da esa palabra, y con esa palabra yo ministro. Entonces, cuando yo tengo un problema, ¿qué me digo? No, todo ayuda bien a los hijos de Dios, tranquilo. Es servir, es sanar también de alguna manera, pero ministro es servicio, ¿no ves? ¿Cómo sirves a tu alma? De alguna manera. Pues son los ministros. Por decir, cuando hacemos ministración, estamos tocando la vida de una persona para que sea sanada, estamos haciendo un servicio. Entonces, al ministrar mi alma, estoy haciéndole un servicio también a mi alma, pero de sanación, de ánimo, de fuerza, por medio de la palabra. Es su espíritu el que me ayuda, ¿ya? Entonces, tengo que ser diligente. La única manera de poder ser diligente es que yo sepa la palabra de Dios. Entonces, en un momento dado, cuando yo leo la palabra, tal vez esa no es la adecuada en ese momento, pero ha entrado a mi espíritu. ¿Cuándo esa palabra llega a ser adecuada? Cuando estoy en un problema. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dijo? Él os recordará, dice, ¿no? No se preocupen cuando estén en los tribunales. Ustedes abran la boca y el Señor les pondrá palabra. Pero ¿cómo se da esa palabra que hablamos? Por lo que hemos puesto también dentro de ella. Entonces se ministra, ¿ya? Entonces, cuando ministra uno alma, uno prospera, uno se agarra del Señor. Entonces, por consiguiente, nuestro cuerpo que tiene salud. Ahora, también es otra promesa de Dios. Cuando el espíritu se debilita, el alma cae, ¿ya? Cuando el alma cae, a veces el cuerpo enferma. Entonces, esta es una cadena que existe. En algunos casos, pero como en Gallo, existen excepciones, como en Timoteo, no sé con quién, sí, Timoteo estaba enfermo del estómago, etcétera. Hay situaciones de trato de Dios, pero el alma es próspera. Leamos 1 Tesalonicenses
capítulo 5, versículo 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué va a santificar? Todo vuestro ser. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y hemos estudiado los tres, por eso me estoy recordando. Todo es tres. Hemos estudiado cómo trabajan los tres. ¿Ya? Sean preservados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las tres áreas deben ser ministradas. Daniel. Pastor, una duda, ¿qué opina usted sobre la dicotomía? Solo manejan alma y espíritu. Y yo que sepa, varias iglesias cristianas siguieron solamente por esa área, así como los adventistas, ¿no? Solo creen alma y espíritu y el cuerpo solo normal, dicotomía. Ya. Algunos definen la dicotomía uniendo alma y espíritu, como tú dices, y hace el cuerpo. Generalmente nosotros estamos con la tricotomía, los tres. Porque cuando el Señor lo creó a Adán, sopló aliento de vida, alma, y su espíritu estaba sobre él. Entonces son los tres. Para nosotros sí es los tres. Cuando hablamos de dicotomía, si es que se maneja lo que tú dices, pero lo hacen uno, no es correcto. La Biblia habla de tricotomía. Aquí, por ejemplo, es tricotomía. Son tres. Y además dice la palabra en Hebreos, ¿qué hace la palabra en Hebreos? Divide el alma del espíritu. Entonces, si no fueran dos, no habría necesidad de dividirlos. Entonces, de alguna manera se fusionaron, pero cuando uno ha ganado, en este caso el alma se ha sobrepasado las situaciones del espíritu. Divide. Es algo muy grave que unas iglesias crean en la dicotomía. Sí, de alguna manera, pues no es la enseñanza bíblica. No es una enseñanza bíblica, ¿no? Pues los discipulados serían importantes para sacar todas esas cosas. Pero no recuerdo de dónde viene la dicotomía, cuál es su origen, no recuerdo, ya como hay mucho, pero no es una doctrina cristiana correcta. Y aquí nos está diciendo espíritu, alma y cuerpo, son tres. Lo que yo intento es que las tres tienen que ser ministradas. Ahora yo podía pensar, por ejemplo, cómo se ministra el alma, cómo se hace liberación al alma, cómo se ministra el espíritu, cómo se ministra el cuerpo. Iríamos a desarrollar más, pero quedaremos ahí. Lo que yo quiero decir es que el alma tiene que ser ministrada, ¿ya? Porque si existe cualquier situación de problemas, por ejemplo, problemas de abandono de los padres, hay problemas en el alma, ¿no? Divorcios, es en el alma donde uno es atado. Entonces eso hay que ministrar. Mucho de nuestro temperamento, que es el carácter se forma, ¿verdad? El temperamento es heredado, ¿no ve? Exacto. Entonces muchos de nosotros adquirimos temperamentos inclusive hereditarios, pero el carácter es formado conforme el contexto que tenemos. Todas esas cosas pueden afectarnos. Aún algunos dicen, ¿no?, que cuando alguien tiene un embarazo indeseado, hasta ahí en el vientre lo pueden afectar. Y hemos visto algunas cosas en la Biblia. Pero el alma sí hay que ministrarla. Es necesario ministrar al alma. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el león desgarra el alma. Entonces se quedó vigilante porque no permitía que una vida se levante. ¿Y cómo no lo permite? Con el alma desgarrada, con el dolor existente. Por eso existen los lapsus, alguna vez les dije, ¿no ve? Los lapsus, cuando hay en el consciente, el inconsciente y el subconsciente que hablan, hay mecanismos de defensa que nosotros tenemos que nos hace olvidar los aspectos pasados de la vida. Y eso quedan adentro, metidos, pero están vigentes. Pero en algún momento salen esos lapsus, salen en borracheras, en peleas, lo desconocido de nosotros. Por eso la Biblia dice, enseguida lo vamos a ver, cómo Él sana todas estas cosas. Vamos a ver esto otro. Entonces, ¿qué es importante? Confesar nuestros pecados, aquellos que están ocultos en nuestra alma, para ser liberados. Y Hebreos dice eso, ¿no? Su palabra es como espada, que entra y penetra y corta hasta partir el alma y el espíritu y llegar al tuétano. Y el tuétano es la parte más íntima del ser humano, ¿ya? Es la parte más íntima que existe y que a uno a veces lo guarda. Entonces, la manera de ministrar esto es confesar aquellas cosas ocultas que hay. Si el enemigo los agarra y los ha agarrado por traumas y ciertas cosas,
puede complicar mucho la vida de uno. Entonces, ¿necesita una administración? Sí. Entonces, ¿hay consejería? Sí existe consejería. A ver, Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué se cayó David? ¿Pero qué se cayó? ¿Saben? ¿No? ¿Qué pecado? ¿Saben? De Betsabé. ¿Y cómo mató a Urías? Pero sobre todo de Betsabé. Algunos comentaristas dicen que él estuvo 2 años con Betsabé y nunca confesó. Lo tomó, bueno, es que ahí su alma fue afectada, ¿no? Su intelecto, su razonamiento, su voluntad, su decisión, sus emociones estaban afectadas. Por ejemplo, cuando Adán come el fruto, ¿qué fue afectado? Porque él caminaba en espíritu, andaba en espíritu con el Señor venía, ¿qué fue afectado? ¿Perdón? No, está bien, pero ¿qué fue afectado para pecar? Sus emociones. ¿La mujer puede afectar la vida de un varón? Sí, puede afectar, o al revés también, ¿no? Pero de alguna manera una mujer sí afecta a un varón, ¿ya? Por eso cuando Adán estaba junto con Eva, cuando estaba con el fruto, él no dijo nada. Algunos van más allá y dicen, ¿no? El excesivo amor que le tenía hizo callar más que las ordenanzas que Dios tenía para él. Y nunca dijo nada. Y recibió y lo comió. No es que Eva lo fue a buscar, Adán, no, ahí comió. ¿Qué más fue afectado? Su inteligencia. Porque él sabía la orden, la ley de Dios. Conocía. Pero fue afectada su inteligencia. Y estamos hablando en el Edén. ¿Y qué más fue afectado? Sí, ¿qué dijo? ¿Qué le habría dicho Eva? Calladito nomás. Yeah. Tú decís, no sé, pues. Y decidió callar. Decidió no hablar. Pues yo pregunto, las emociones encontradas, emociones que no son de Dios, sentimientos, ¿pueden afectar a una pareja? Sí. Otra puede aprovecharse inclusive de otra. O sea, es terrible. Entonces, por eso es necesario confesarlo. Y si alguna vez no podemos, es necesario la consejería. David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Qué dice la Biblia? Y lo hemos estudiado con ustedes, y no me digan que no se recuerdan, por favor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde reside el Espíritu según la Biblia? En los huesos. Por eso la esposa es el espíritu del hogar. Es lo que maneja la estructura en el esposo. Por eso la Biblia no dice, no, el hombre sabio, no, ¿a quién no ataca? ¿Pero a quién habla más la Biblia? No ataca, pero ¿a quién habla más? A la mujer. Proverbios dice, mejor vivir con el perrito en la terraza que con una mujer iracunda, dice, ¿no? Así dice. Porque la iglesia es mujer. Este es un mensaje hacia nosotros. Es por eso que Job, ¿qué le dice? ¿Qué dice Satanás de Job? ¿Se acuerdan? Sí, pues tú lo proteges, pero a ver, toca su hueso. ¿Y qué dijo Adán? De su esposa, este es mi hueso. Entonces, ¿a quién estaba diciendo Satanás que toque? Toca a su mujer. Vas a ver cómo te maldice. Por eso yo pregunto, ¿las emociones, si no sabemos manejarlas, pueden afectar nuestro hogar? Muchísimo. Y aquí David cayó, ¿y qué fue afectado? Sus huesos. Exacto. Yendo más allá de su espíritu. Pero médicamente se dice que estas situaciones de enojos, falta de perdón, afectan los huesos. Afectan los huesos, se dice. Entonces dice, ¿no? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No sé si hablaba, pero no lo confesaba. Entonces, ¿eso qué se llama? A ver, Judas se arrepintió
les remordió. Entonces a David, no, pero aquí lee, hasta que no se arrepintió, ¿qué estaba haciendo él? Le estaba remordiendo, pero nunca lo confesó. O sea, tampoco que los 2 años se olvidaban, no, pensaba. Si fuera, gemía, pero no lo declaró a Dios. Ahora estamos hablando del rey David. Y todos somos humanos y de alguna manera pasó esto, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La Biblia americana, la Biblia latinoamericana también dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Qué estaba siendo afectado? Su espíritu, su vida familiar. ¿Y en su familia pasó problemas? Sí. Entre sus hijos, uno violó a su hermano, otro lo mató, su otro hijo agarró a todas sus esposas delante de todos, tuvo relaciones sexuales. Afectó su familia. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Hasta que él confiesa y se arrepiente. Pero tuvo que haber alguien que le haga retornar los caminos, porque si no hubiera seguido así. ¿Quién fue el que dijo? Natán. Tú eres, le dijo, ¿no? Ahora dice, no hay que juzgar. ¿Y Natán qué hizo? Con el dedo que juzga será juzgado. ¿Y Natán qué hizo? Pero fue una situación de parar, de misericordia de Dios. No fue un juicio por juzgar, ¿no? Sino que había de que detener con misericordia las cosas. Entonces son cosas que pasan, sí. Entonces este salmo dice eso. A ver, con ustedes ya esto. Con ustedes. Leamos. 2, 3. Amén. No el Espíritu Santo, no, el Espíritu nomás. Entonces cuando tú estás bien en el alma, ¿dónde se refleja? En el rostro. En el rostro. No es que siempre va a estar sonriendo, ¿no? Pero refleja felicidad, refleja confianza. No estás como Caín, ¿no? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué ha pasado con tu jeta? Le dices, ¿no? En lenguaje sencillo, está como chalina, se envuelve. Sí, pues, ¿qué pasó con tu semblante? Le dice. Nosotros cuando encontramos, decía, mi hijo está con su jeta, dice. ¿No? Será caído. ¿Por qué estaba así? Porque estaba enojado con Dios. Entonces el rostro refleja nuestra comunión con el Señor y el corazón alegre se refleja en el rostro. Pero el corazón dolido, ¿qué hace? Deprime el espíritu. Entonces el alma, si el espíritu no es alimentado y el alma recibe todos estos dolores, afecta al espíritu. El espíritu debería afectar al alma, pero no estoy alimentando a mi espíritu. No estoy siendo diligente en la oración, en la búsqueda de su palabra. Entonces, ¿qué está siendo afectado en mi vida? Mi espíritu. A ver otro. Leíto. Proverbios 15:4. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. A ver, Natita, explícame eso en el lenguaje sencillo. ¿O quién? El otro Daniel. Daniel 2, Daniel 1, Daniel asterisco. No, otro Daniel allá. Daniel 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciéndonos? Aquella persona que no sé, puede un buen apoyo para alguien. La persona que sabe ministrar, sabe aconsejar, es árbol de vida, te levanta. Y hay personas que tienen ese don de Dios, ¿no? Que te hablan y te levantan. Cuando hay personas que dicen, no, yo quiero morir, no me sirve la vida, ¿de qué me sirve servir al Señor? Y vienen, y tú sabes hablar y levantas con la palabra. Pero ¿qué pasa con el otro aspecto? ¿Qué sería insidiosa? ¿Qué sería insidiosa? A ver si tiene alguien un lenguaje sencillo, vaya. Malintencionada.
insidiosa. Nati, ¿qué es insidiosa? Perversa ya. Kelly, insidiosa, ¿qué es? ¿Alguien ha agarrado un lenguaje sencillo? Pastor Angie, ¿qué es insidiosa? ¿Estás con otro look, Angiecita? Engañosa. Sí, terrible. ¿Ha encontrado alguien un lenguaje? A ver. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nos quebranta. Ahora, si tu alma está mal, no está ministrada y tu espíritu no está fuerte, te destrozan pues las palabras. Te destrozan. Alguien dijo, no, los golpes no son nada comparado con las palabras. Los golpes pasan, dice, pero las palabras. Y si tu alma es todavía cerrada, se va a recordar por siempre. Alguien, bueno, ya no hablaré mejor eso, ahí quedaré, ya no hablaré, ya no quiero dar. Pero pregunto, ¿habrá lenguas insidiosas? O sea, ¿consciente o inconsciente? Sí, hay. Terrible. Terrible. ¿Te han lastimado? Así siempre son esos hermanos. Deberíamos salirnos de esa iglesia. No, hay lenguas insidiosas. Y hay lenguas que en vez de promover la unidad, pervierten la unidad. Y no debería ser. Y eso es conforme tu alma lo reciba. Y si tu espíritu está bien, pues vas a saber luchar contra eso. A ver, Damaris. Se afecta a tu espíritu. Cuando alguien, una lengua insidiosa habla contigo, a veces habla de ti, perdón, el espíritu queda también afectado, porque el alma no ha sido ministrada y el espíritu es débil. Entonces el espíritu a veces dice, no, ya no voy más a la iglesia. Como hay mucha gente que conocemos, dice, ahí en esa iglesia me han lastimado, ahí me han hecho daño, por eso no quiero saber más de Dios. Se podría decir que las personas que no están creciendo el espíritu es como personas que recién están ingresando a la iglesia y como no está creciendo su espíritu es rápido de lastimarlo, ¿verdad? Sí, pero te cuento que no solamente son los que están así, sino los que tienen años en la iglesia, pero que no han sabido desarrollar eso en su vida, no han sabido. Por eso no sé si te acuerdas la lección entre anciano y viejo. ¿Te acuerdas? Anciano no es lo mismo que viejo, ni viejo no es lo mismo que anciano. Viejo es alguien que está decayendo en cuerpo, en espíritu, en muchas cosas. En cambio, anciano es aquel que se rejuvenece por dentro, es aquel que está maduro. Por eso los jóvenes eran ancianos. Entonces, a veces hay en la iglesia viejos, no son ancianos. Dice que el rey, no recuerdo su nombre, dice que enfermó de los pies y cuando fue viejo, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Salomón dice, cuando ya fue viejo, sus mujeres los desviaron del camino, dice. Entonces no era anciano. En cambio el anciano no lo sacan del camino. Anciano, la palabra es presbítero también, pero anciano es alguien maduro, con conocimiento, con conciencia, ¿no? Como David decía, prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Prefiero vivir en tus gradas, Señor, que estar en los deleites del mundo. Es alguien que ha tomado conciencia y dice, no, yo estoy. A veces dice, yo sigo a Dios, no importa que hablen, yo voy a seguir al Señor. A menos que sea una decisión de Dios que te saque, pero a veces te seca los huesos. Te seca los huesos. Al decir que seca los huesos,
Espiritualmente has quedado afectado. Pero esto no solamente, como te digo, sería pues a personas que han ingresado. A mí, por ejemplo, que soy pastor, ¿podría secarme los huesos del enemigo? Sí. Conoce mis áreas débiles. Ahí es donde va a atacar. Entonces, si no acudo a Dios, y el hueso seco es peor, dice que ni el perro quiere, dice, porque se destroza. Se destroza. Ahora, ¿te acuerdas con Jezabel? Dice que se lo comieron los perros, su carne, y dejaron los huesos, dice. Entonces hasta es alimento de perros. Entonces es terrible esta situación. Y en Eclesiastés 11:5 dice: ¿cómo tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos? En el vientre de la mujer, encinta, así no comprendes la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Ahora, lógicamente uno dice, pero esto no es así. Ya está bien si no lo quiere creer, pero la pregunta es: ¿cuándo entra el espíritu en la formación fetal? ¿Cuándo se embaraza? ¿Cuándo entra? Hasta ahora nadie decía, ni teológicamente ni científicamente, cuándo entra el espíritu. Unos dicen en la concepción, otros dicen más allá, pero aquí dice cómo entran los huesos. Pero lo que yo quiero llegar acá es que si te deprime espiritualmente, que hay una situación así. Yo a veces con los problemas en Huaricana me he deprimido, o sea, soy humano, porque el Señor Jesús va a pasar eso, pero la forma de combatir es su palabra y orar y seguir adelante. Entonces, lo que hemos hecho es orar, seguir. Eso nos ha levantado. A ver, continuemos. Este es un caso que también lo hemos visto, que es totalmente certero. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Algunos dicen: no, ¿cómo te vas a entristecer? ¿Cómo te vas a deprimir? Pecado es. Entonces, ¿Jesús fue pecador? Porque estaba deprimiéndose hasta la muerte. Ahora depende qué depresión sea, ¿no? A ver, veamos un poco más esto, ¿ya? Veamos un poco más para desglosar. El Salmo 7:2 dice: no sea que alguno desgarre mi alma cual león y lo despedace. Satanás quería despedazar la vida de Jesús en su alma, no en su espíritu, en sus emociones. Y cuando estaba en el huerto, ¿qué le presentó? O sea, ¿cuál fue el motivo de tanta tristeza que él tuvo? Muchos dicen que le presentó todos los pecados del mundo, todo lo que iba a cargar, la inmundicia que él no pudo aguantar. Pero lo que yo comparto y lo creo, algunos dicen, ¿no?, que Jesús tuvo miedo a la cruz, pero Jesús nunca tuvo miedo a la cruz. Él siempre fue, su rostro era de piedra para ir a la cruz, dice. Ese fue siempre el plan inicial y él lo sabía. El gran terror y el horror que tenía Jesús, ahorita vamos a ver, era separarse de su Padre. Era separarse. Entonces aquí en su forma humana, ¿qué solicita? Ayuda. ¿Y a quiénes les dice que le ayude? A sus discípulos, a dos de ellos. Vengan, acompáñenme. Esta afirmación que hace Jesús lo hace de su carne, porque él era 100% Dios y 100% hombre. Desde su alma. Desde su alma. Su lado hombre, lo que hace. Claro. Y si fuera su lado hombre quien habla, su lado espiritual es la que no quiere separarse de Dios. Él ora pues en su lado espiritual. Él sabe que la victoria es yendo a su Padre. Y en su lado de alma, ¿qué dice? Padre, si pudiera que no pase esta copa, si puedes impedir, hazlo, dice, ¿no? Sí, pero también es su lado espiritual, porque ¿cuál era la copa? Ya, pero ¿cuál era la copa? La copa era la separación de su Padre, ese era el dolor. Entonces era su alma fusionada a su espíritu. Porque es como que... Sí, pero para darnos ejemplo y para que quede testimonio de nuestra vida, de que el Señor nos puede dar la victoria cuando nosotros pasamos, Él tuvo que pasar esto. Dice que Él aprendió obediencia y obedeció hasta la muerte. ¿Ya? Sí, pero como Dios también tuvo que aprender esto que Él ordenaba, nunca hubo esos problemas. Entonces, como ejemplo de camino de perfección en su lado espiritual nos estaba dando la guía, pero estaba pasándolo como hombre, ¿no? Como Dios podía decir, que me claven, no me va a doler, no va a salir sangre, podía decir muchas cosas, pero tuvo que hacerlo.
Entonces este es un ejemplo para nosotros de que si Él pasó, entonces está dispuesto y nos entiende cuando nosotros tenemos estos problemas. Alguien dice, no, no me entenderías lo que sufro. No, dicen, ¿no ve? Pero aquí Jesús pasó lo indecible hasta la muerte. La palabra descargar otra vez estará, lo que hemos visto, que quería tirarlo a pedazos. Mire lo que dice Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vamos a ver esas dos palabras, ¿ya? En el griego, por favor, en el Strong lo veremos para que quede claro, ¿no? De que yo no estoy poniendo por poner. Ya pongamos en el Strong, por favor, querido Leo. A mí me asustan estas palabras y me he cuestionado mucho me he cuestionado. A ver, Marcos 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse. Esa es la palabra exambleo. A ver, por favor, vamos. Estás reaccionando, ahí está. ¿Qué dice? Ahora yo les hago esa pregunta, ¿Jesús estaba espantado? ¿Jesús estaba asustado? No tiene, es Dios, decimos, ¿verdad? Pero y su lado espiritual también. O sea, está bien lo que dices, pero es... Sí. Pero era Dios 100%. Cuando estaba, dice que se le escapaba la luz. Su lado divino estaba ahí. Pero Él quería venir como hombre 100%. Ahora, esto ya a mí ¿qué se dice? Me aclara más, aunque mis preguntas son varias aquí. ¿Cómo puede asustarse, espantarse Dios? Pero cuando yo entiendo que lo que le espanta era separarse de su Padre, yo lo entiendo. A mí me espanta separarme de Dios, me asusta. Es como que te separes de tu esposa, por decir, y que una separación por muerte te asusta. O cuando el esposo cae enfermo y pasa algo a la esposa, te asusta perderlo. Entonces, en ese sentido, Dios le espantaba separarse de su Padre. O sea, emocionalmente entendía Él, pero espiritualmente era terrible esto. ¿Por qué era terrible esto? Porque dice la Biblia, Dios es uno y no hay tinieblas en Él. Y uno es uno, pues. Pero por causa nuestra tuvo que separarse, el uno se dividió. Yo decía alguna vez, lo que nunca ocurrió en la historia y lo que sé que no va a volver a ocurrir hasta donde he leído la Biblia. Y es por eso que el padre tuvo que darle la espalda a su hijo, no porque no lo amaba, sino por el pecado que él estaba cometiendo. Y tuvo que haber una separación. ¿Y qué dijo Jesús? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa parte debería asustarnos a nosotros en el espíritu. Porque separados de Dios, nada podéis hacer. Debería espantarme. Pero si no vives espiritualmente y tu alma gobierna, no, pues no vienes a la iglesia. ¿Listo? No, ya no voy a ir más. Se acabó, Señor, terminamos. Ya. Bien fácil es, ¿no? Porque no entiendes esa parte. En cambio, ¿quién conoce a Dios de verdad? No, difícil, imposible. ¿Cuántas veces he querido dejar a Dios y he acabado siempre en la iglesia? Siempre he acabado porque asusta. Y más si comprendes la Biblia, sabes que tu destino es el infierno. Pero como tu alma no ha sido ministrada, es fácil separarse. No conoces la Escritura. El amor ágape de Dios no ha llegado a tu vida. Entonces, de verdad es un asunto terrible esta palabra, exambeo. Quedó asombrado, totalmente asombrado, asustado, espantado, aterrorizado.
Pero no era un miedo de, no, sino era un miedo de separarse de Dios. Y al final, ¿qué dijo Jesús en su parte espiritual y humana? Perdón, a veces difícil separar, ¿no? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios les respondió. No habló, pero su silencio de Dios era respuesta. A veces Dios no tiene que responder, el silencio es respuesta. Dios le dice, no tienes que, no. Ya era el plan desde el inicio. Pero en su parte humana, él estaba siendo afectado emocionalmente y espiritualmente estaba afectando. Entonces por eso digo, ya por favor, ¿me ayudas? Pedro y Juan, no sé, o Jacobo y Juan, ayúdenme a orar. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se durmieron, ¿sí? Y a veces nosotros necesitamos ayuda, hermanos. Que alguien diga, yo no necesito consejería, no es cierto. Todos en realidad, en algún momento necesitamos consejería. Necesitamos. Ahora otra cosa es a quién ir, eso es cierto. Pero necesitamos consejería. ¿Creen que los pastores no necesitan consejería? Sí. Yo acudí a una consejería de pastores, qué terrible. Los pastores sin lengua, sin pelos en la lengua te preguntan y te meten la espada. Y hay cosas que hay ocultas en los pastores. El enemigo a veces ataca, destroza. Y la otra palabra que ya hablamos, ¿no? Ahora, esto decía, no es una tristeza llevada al extremo, hasta la muerte. O sea, por eso lo estaba matando esta tristeza de separarse de su padre. Lo estaba matando. Era una tristeza mortal, es decir, que ningún humano podría soportar sin morir. O sea, fue más allá de toda situación. Mateo 26:37 dice, ¿no? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a tres, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. No es bueno que el hombre esté solo, no solamente como pareja, sino en ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Ahora, no necesariamente tal vez yo diga, necesito ayuda, ¿no? Pero Dios nos manda a orar por una persona. Dios nos levanta en un momento dado y llegas, necesitamos ayuda. Cierta vez unos pastores llegaron a casa y pues me dijeron algo. Y conmovió mi corazón porque pensé que nadie sabía, pero Dios toca, necesitamos ayuda. ¿Se acuerdan la vez que tuve problemas, perdí mi casa, me estafaron? Dios habló a otro país, a Ecuador, a El Salvador, para que vengan a ayudarme. Y agradezco a Dios por ese su amor, porque uno cuando se entristece y se deprime, esto ya en el alma, porque en el espíritu nosotros debíamos levantarnos, es terrible, uno ya no quiere saber nada de la vida. Después de la depresión es el suicidio. Es el suicidio. A ver, esa palabra angustiarse es ademoneo. Ahora lo veremos, ya, por favor lo veremos. Querido Leo, Mateo 26:37. Ya terminamos. Entonces por eso el león vigila, ¿no? No quiere que te levantes, no quiere que seas líder en la iglesia, no quiere que trabajes para el Señor lastimando tu alma, los recuerdos, el pasado. ¿Qué dice ademoneo? ¿Qué dice esa palabra? Ademoneo. ¿Está allá? ¿Qué dice? ¿Qué griego? Ya. Estar angustiado de mente, entristecerse gravemente. Cuando hago de mente es una opresión psicológica, emocional, un conflicto. No era un dolor corporal, era un tormento de adentro, interior. Era algo que lo estaba afectando. Dice que el tema de Getsemaní es el tema que hasta ahora se debate terriblemente. ¿Qué le pasó a Jesús en el huerto? ¿Y el Padre qué mandó para levantarlo? Un ángel. ¿No se acuerdan? Vino un ángel y lo fortaleció. Benditos los ángeles que vienen y nos fortalecen, ¿no? Benditos. En la cruz los rodearon para dejar la misión. Eso hemos visto encomendado, Salmos 22:16.
Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hemos visto eso. Yo he aumentado porque he vuelto a estudiar y ha surgido más. Les dije, ¿no? Corporalmente, físicamente Jesús sufrió. Mentalmente sufrió, emocionalmente sufrió. ¿Ya? En su psiquis fue atacado. Pero espiritualmente en la cruz lo atacaron los perros, los prostitutos, el unicornio, como dice la versión antigua, y los malignos, o sea, toda una hueste les rodeó en la cruz. Ahora les dije, eso no vio el Nuevo Testamento. No hubo alguien capaz de ver esto. Por eso Jesús dice, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra es eidó. No están percibiendo lo que está pasando en la cruz. No perciben espiritualmente lo que está sucediendo, dice Jesús. Y lo que está sucediendo es que me están rodeando y querían. Esto hemos avanzado en las 7 palabras de la cruz. Pasó muchas cosas, ¿ya? La palabra perros aullaban y atacaban prostitutos. Ahora en el Nuevo Testamento los perros, ¿quién eran? Los gentiles, era fácil de explicar. Pero David lo hace en el sentido espiritual. ¿Qué pasó en las 3 horas de tinieblas que hubo? Hubo un terremoto, pero ¿qué sucedió? La palabra rodeado, sabab, dar vueltas, rodear con hostilidad. Y la palabra cercado es nakaf, golpear con violencia. ¿Qué hicieron con Jesús en la cruz? Era un ataque espiritual, es en las 3 áreas, cuerpo, alma y espíritu. Fue una guerra que hicieron con el Señor. Y el libro de Salmos, al estudiar nosotros este tema, cuando lo hemos estudiado, era un tema terrible. La palabra maligno es Ari, león, y ahí surge otra vez el león. Violento, con plenitud de fuerza, un ataque en las manos y un ataque en los pies. O sea, horadaron mis manos y mis pies, los agujerearon, querían eliminar su caminar, su misión, y querían eliminar su acción, lo que él iba a hacer, aunque no sospechaban que la cruz era su derrota de ellos. Gálatas dice, no, si hubieran sabido que la cruz era su perdición, nunca lo hubieran crucificado, pero tenían que hacer algo. El enemigo intuía que Jesús iba a hacer algo. Todo quería evitar, no sabía si esa era su derrota, pero quería evitar todo. Es que quería que lo mate a Jesús. Pero la cruz para nosotros, por eso ya el Señor dice, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. O sea, eso sigue vigente. Satanás va a querer evitar que tú vayas a la cruz, pero ya es en otro sentido, ¿no? Es en el sentido de sufrir, de pagar el precio por servir a Jesús, de someter muchas cosas de mí por el bien de la obra. Eso ya es grave, ya va más allá de la situación, ¿ya? Y si sigo leyendo, horadar, arruinar, despedazar, afligir, las acciones y el caminar, apesadumbrar, querían entristecerlo en la cruz, dejar arruinado, disgustarlo. Eso es lógico, ¿no? Yo digo, yo le pido perdón a Dios porque digo, no me hagan enojar, ya, no me hagan enojar. ¿Qué será cuando se enoja el pastor? Su furia, ¿qué será? ¿No ve? Pero Jesús no fue así, no dijo en la cruz, no me hagan enojar, ya. Clava más despacio, no me hagas enojar, no hubo en él eso. No, así, no me conoces, no, él estaba sometido a la misión de Dios. Y a veces te quieren cambiar tus emociones, disgustarte. Y a veces así, ya suficiente, ya te he tolerado demasiado. Voy a pedir a Dios que te castigue. Ha cambiado tus emociones. Jesús nunca dice como cordero mudo fue al matadero. Las únicas palabras que habló, creo que lo habló, las 7 palabras lo habló, no sé, no recuerdo bien, en 1 minuto o en 2 minutos lo habló, pero después él estuvo mudo. Aunque en la cruz dijo a su mamá, le dijo, no, y a tu hijo Juan, pero esas últimas palabras las pronunció, después fue cordero mudo. En Isaías dice, no, él es mudo y sordo, dicen, ¿han leído eso? Jesús es mudo y sordo, dice. ¿No han leído? Ya bueno, no vamos a tener tiempo para buscar. Y nos enseña, ¿no?, que nosotros debemos ser mudos para contestar y sordos para oír. Pero eso ya es ¿qué se dice? Madurez en el Señor. Entonces el Señor Jesús entiende nuestra tristeza, por más profunda que sea.
tu angustia, tu dolor, tu temor, ¿ya? Con respecto a enfrentar lo inevitablemente, lo desconocido. A veces tengo que enfrentar algo feo en mi vida. Tengo que enfrentar algo que es desconocido. Dios entiende. Una vez un jovencito me preguntó y me dijo, no, el Señor no, ¿acaso se ha enamorado? No me entiende, no me entiende. Había que explicar, porque son preguntas valideras. ¿Cómo? Acá se enamorado no me puede entender. Pues. Pero Hebreos dice que él fue tentado en todo. Claro, bueno. Cuando estaba en el huerto dice que todas las inmundicias se cargó sobre él. Ahora, lógicamente, él era humano, pero es el segundo Adán. La tentación no es como a nosotros del Adán terrenal, o sea, es distinto. No pueden afectar su santidad. En cambio, nosotros ya estamos maleados ya por Adán, ¿no? Desde que venimos del segundo Adán ya es distinto nuestra genética, nuestra semilla. Entonces, él no es tentado como nosotros, no puede ser tentado así como tú dices. No. Es, pero no en ese sentido de la malicia que él tiene. Él no tiene malicia. Pero sí le tentaron en todo. Pero no es como por decir, sí, le entró, no se podía, pero fue tentado en todo. Eso dice Hebreo, fue tentado en todo, pero no como nosotros. No como nosotros. Son cosas difíciles a veces de explicar, ¿ya? Porque él no vino de descendencia de Adán. A ver. Claro, pero eso es genealogía. Eso es para, no solamente es para, ¿qué se dice? Para corroborar la genealogía de que viene de Adán y viene del rey David. Porque si vas más allá, dice también de hijo del rey David. Bueno, no sé, tendría que leerlo para un poquito. No quisiera explicar algo que no lo estoy leyendo, ¿no? Pero en resumen, ya, el Señor sabe, el Señor entiende, ¿no? Entonces, no podemos decir, Dios no entiende lo que nosotros pasamos y vivimos. Ya se nos va la hora. Quedaremos aquí, ¿no? Para no correr. Pero ya David ya sabe cómo enfrentar eso, ya. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces David ya sabía luchar. ¿Qué restauraba su alma? La palabra, ¿ya? Y el espíritu. ¿Qué acción tomaba? Voluntariamente o decisión, la alabanza y la paciencia en esperar en el Señor. Entonces la palabra va a ser fundamento en nuestra vida y su espíritu, ¿ya? Este Salmo 101, antes de que el león pase, dice, Señor Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Hubo una persecución sobre él, física y también emocional, ¿no? Porque lo habían separado de su familia, lo habían alejado del tabernáculo. Y él decía, me muero si no estoy en el tabernáculo. Entonces tenía ciertas cosas. No sea que arrebaten mi alma como león que despedaza sin que hay quien le libre. Y el último versículo que vamos a leer, el Salmo 42:3, antes de que diga, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Qué pasó? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hola, papito. ¿Qué había pasado? Lo habían desterrado a David. Lo habían desterrado. ¿Y cuál era la vida de David? Estar en el santuario. Él era ministro. Añoraba estar en el santuario. Y desterrándolo, él lloraba día y noche. Quería volver a las cosas del Señor. Quería estar en su santuario, ¿ya? Y dice la Biblia, ¿no ve? Muchos le dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que crees? Ahora que estás abandonado, ahora que tienes estos problemas, ¿dónde está tu Dios? Es parecido con nosotros. Tanto has creído en Dios, ¿por qué está enfermo tu esposa? Tanto crees en Dios, ¿por qué enferma tu hijo? Tanto crees en Dios, ¿por qué tienes esos problemas? ¿Dónde está pues tu Dios? A Jesús le hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Recuerdo estas cosas
y derramo mi alma dentro de mí. Y nos duele cuando nos dice eso. Nos duele. Cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, ya la multitud en fiesta. Él dirigía la alabanza, él estaba llevando, cuando Mical le dijo, todos, él estaba. Y le dijo a Mical, no, yo lo hago por mi Dios. Y lo haré 1000 veces igual. Entonces él tuvo, recordando esos problemas que pasó, habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser. Yo lo voy a esperar. Ya si él hubiera sabido de Pablo, hubiera dicho, todo ayuda bien a los hijos de Dios. Esto va a ser una bendición. Es que alma, aliéntate. Y le daba palabra a su alma. Y el Espíritu agarraba. No te abatas, cántale al Señor. Dale, prorrumpí en alabanza. Ya es lo que el Nuevo Testamento nos enseña, ¿no? En las dificultades y en los problemas, gócense. Pero eso ya no es un gozo automático, es por la palabra y por el Espíritu Santo que hay en mi vida. Yo espero, es mi confianza. Sé que Dios tiene algo bueno para mí, ¿no? Todo ayuda bien a los hijos de Dios. Amén, quedaremos aquí. Si se dan cuenta, hemos avanzado esto en la lección pasada, solamente que lo volví a estudiar y había más. Tal vez alguna pregunta, por favor. O un comentario que pueda enriquecer la lección también. No sé si yo estoy mal, pero una vez escuché que las personas dan paso a que las entidades entren y puedan hacer con nosotros las maquinaciones como en la relación. Si tu alma está agujera, va a dar paso. Cuando hablamos de la conquista de Canaán, Dios no dio pues toda la tierra en posesión a Israel. Le dio cierta parte, pero su responsabilidad era conquistar las otras que faltaban. Y había gigantes. Entonces nuestra vida es igual. Hay cosas que nosotros tenemos que hacerla dependiendo de Dios. El día que Él nos libertó y nos dio victoria. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Hay que conquistar. Y dentro de esas a veces está el carácter, está tantas cosas. Y cuando yo no me arrepiento, sí le abro puertas al enemigo. Entonces puede venir ya, primero son pecados, puede venir hasta ataduras de a poco. Es por eso que es bueno confesarlo inmediatamente, buscar. Estas cosas pueden ir más, porque dice que había una mujer atada durante 18 años, ¿te acuerdas? Por un espíritu inmundo y derivó en su enfermedad. Cuando hablamos de 18 es el 666, 3 por 6, 18. Entonces habla mucho de eso. Entonces sí, si no perdono, yo doy acceso. Si no me reconcilio, doy acceso. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si Dios me llama a perdonar, a reconciliarme. Inclusive la Biblia me dice, ¿no? El perdón, inclusive si el otro no quiere, si tú lo haces, vale. Del otro ya será el problema, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Puede ser que la otra persona no quiera, pero tú has arreglado. Entonces sí, son puertas abiertas, terribles puertas, porque se endurece tu corazón, pueden venir ataduras y abres puertas a demonios y a la conciencia, sí. Por eso dice, no dejes pasar más que el sol se ponga sobre tu enojo. Eso es necesario. Por eso las santas cenas eran cada primer día de la semana, para arreglar nuestras cuentas con Dios. Amén. Sinata.
Sería la pregunta. Ah, ya, es un comentario. Ah, ya. La tentación que tuvo Jesús en Lucas 4, ¿cuál sería? Hay 3 tentaciones que le hace Satanás. Las 3 se definen con muchas situaciones que nos pasan. Primero es con la comida, ¿no ve? Luego es con la vanagloria. Y la tercera es tírate, que la palabra dice. Entonces sí son tentaciones que le han dado. Lo que la Biblia no nos refiere, no nos dice que haya sido tentado por decir lo que Daniel decía en nuestros pensamientos. No te define la Biblia. Porque prácticamente Jesús no fue concebido por el semen del hombre, sino por el semen del Espíritu Santo, que llevaba una genética totalmente pura. Pero él siguió siendo ser humano, porque ese era el propósito de Dios en Adán, como ser humano, ser victorioso. Pero es que el Satanás metió una semilla de maldad en su vida. Entonces fue otra genética la que tenía el hombre. Pero sí, Jesús, dice la Biblia, fue tentado todo. Lucas dice, y Satanás se separó por un tiempo para volverles. Y esas partes la Biblia no me habla que en su vuelta, qué tentaciones le ha dado, no me dice. Pero él sí fue alguien capaz, como ser humano, de vencer. Ahora, yo no quiero imaginarme que Satanás le ponga esas cosas. No me dice la Biblia, sería una forma de solamente argumentar en mi vida. Pero Hebreos dice que sí, que fue tentado en todo. ¿Cómo explico eso? ¿Qué es todo? ¿Qué sería todo? Si es espiritual, emocional. Si no fuera emocional ni carnal, no sería todo. Tiene que haber alguna forma de que Jesús venció todas esas áreas para darnos nosotros el camino de la victoria. Dime, Daniel. Pero es lo mismo, seguimos hablando lo mismo. El alma es el deseo de las riquezas y cuando le dice la tenta, no tentas a tu Dios, sería la parte del cuerpo. Pero sigue con lo mismo, porque se sigue derivando. O sea, va a seguir derivando esto. No es una situación, diríamos, con un límite. Ahí nomás ha sido. O sea, cuando dice todo, o sea, léelo y estudialo. ¿Qué es todo? O sea, hazle esa pregunta, sino a Dios. ¿Qué es todo, Señor? Porque si no, no te entendería las cosas que tú pasarías. Entonces, tú sí podrías argumentar con el Señor, no me entiendes todo, porque tú, Señor, sí solamente en cuerpo, alma, no me podrías entender lo que yo paso. Pero Él sí te entiende. Y cuando vayamos a la cruz, en la otra vamos a ver lo que Él paga en lo físico y en lo psíquico, en el alma. Lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Quién estaba levantando la mano? Creo que tal vez estamos provocando nuestras tentaciones, consecuencias o influencias demoníacas. Creo que son cosas distintas. Porque cuando nos tientan es con algo que nos están queriendo llevar a otro lado. Como decía creo que antes, cuando los demonios entran, hacen cosas ellos y ya no nosotros. Como dice el endemoniado hacía todo, ya no había control de los seres humanos. Pero tiene un origen, querido hermano. No. Por ejemplo, en el caso de las relaciones y eso, ya ha pasado a otro nivel de la tentación, ya está en acción la tentación. No estás intentado, porque la tentación es algo que te están poniendo para que tú calles, pero algo así lo entienden. Pero ya hacer esas cosas, tener esos pensamientos, ya tal vez distorsión y cosas, ya es porque ya hay otras cosas antes. Ya. Ya está llegando a un nivel más alto. ¿Se acuerdan que hemos hablado del perazzo y del dokimatsu? ¿Qué es el perazzo? ¿Perdón? No, ese es el dokimus. El perazzo es la tentación que Satanás pone para que caigamos. Porque dice, Dios tentó a Abraham, dice. Entonces no toda tentación es para mal. Las tentaciones que Dios pone, porque son casi sinónimas, es para probarte y a la postre hacerte bien. ¿No ve? Pero las tentaciones que pone Satanás, esas sí son para desviarte.
Ahora, lógicamente esas, si uno persiste, o sea, la tentación en sí no es pecado, o la tentación es pecado, no es pecado. ¿Qué es pecado entonces? Caer en la tentación y dejar que esta que haga para que se convierta en algo demoníaco. Porque si tú caes, puedes arrepentirte. Pero para que llegue a ser demoníaco, ¿qué tiene que pasar? Es dejar que se asiente, como dijo San Agustín. No te desvíes más allá, no te vayas más allá, por favor, ya. Llegaremos al tema, no te me desvíes. Porque desviándome vamos a llegar a otras cosas. Llegaremos a donde estamos. Lo que dijo San Agustín, o si no era él, o Tomás de Aquino, no recuerdo muy bien, él decía, las tentaciones son como las palomas que vuelan sobre tu cabeza. No vas a poder evitar que vuelen. Y las tentaciones son diarias, así. Todo te va a tentar. Una puede ser de Dios y otra del enemigo, es cierto, pero las que del enemigo hay que cuidarse. Y el perazo se puede volver en dokimatsu, eso hemos aprendido, estoy volviendo a reiterar. Pero sí puedes evitar que una paloma se pose en tu cabeza. ¿Qué tenías que hacer? Pero si tú dejas que esa paloma haga su nido en tu cabeza y se haga sus necesidades, es otra cosa. Es otra cosa. Por eso ese es el dokimo, el perazo, pues. Dios nunca hace el perazo, nunca te va a tentar para hacerte el mal. Dios nunca tienta a nadie en ese sentido. Pero Él sí te tienta en el dokimos, para hacerte mejor. Por eso dice, no, estoy pasando una prueba, dice, no es una prueba del diablo. Dios me ha mandado una prueba, dice. Está diciendo, Dios me ha mandado una tentación. Es sinónimo. Entonces el problema es que el ave haga su nido ahí. Y ese ya es otro tema que no quiero hablar, ¿no? Si hay posesión o no hay posesión, ya son temas que van más allá, pero el alma es afectada. Cesaremos, hermanos. Ya.